Cuando quieras. Muy bien. Bueno, el tribunal, luego de una interesante discusión doctrinaria y jurisprudencial acerca del caso que las partes nos plantean, ha llegado a una decisión unánime. Yo voy a dar los fundamentos sin perjuicio de que quizá mis colegas, luego que los de quieran agregar alguna cuestión puntual. En primer término, consideramos que el recurso deducido por la querella es formalmente admisible. El argumento que se ha intentado en contrario es que se sostiene en la taxatividad de los recursos, la cual no se discute, y que por no estar expresamente previsto o descrito en el artículo 240, los autos procesales importantes no son susceptibles de ser esgrimidos por los acusadores para impugnar una decisión. Bueno, no coincidimos con esa posición. El argumento es que en el artículo 239 tampoco se describe expresamente los autos procesales importantes y sin embargo a nadie se le ocurriría poner en tela de juicio que el imputado no puede impugnar un auto procesal importante. En todo caso, la interpretación corre en el sentido de que existe un control directo de todos los autos procesales que tengan relevancia jurídica para cualquier parte, compatibilizado esto con la facultad constitucional de los jueces de controlar en la etapa de impugnación los planteos que hagan las partes más allá de los agravios. Voy a ser más preciso. La competencia del Tribunal de Alzada está definida por el límite de los agravios, salvo el control de constitucionalidad de oficio. En cualquier caso, es por esta razón que cuando hay en juego, como por ejemplo ahora, la alegada garantía constitucional de la tutela judicial efectiva, es que consideramos que la querella tiene facultades para impugnar la decisión, alegando que se trata de un auto procesal importante. Declarada admisibilidad formal, entonces vamos a resolver la cuestión de fondo. Según yo lo interpreto, la cuestión de fondo se nos plantea en dos dimensiones distintas. Por un lado, la querella concretamente se agravia de que el juez de garantías no le permitió formular cargos en forma autónoma, aún sin el acompañamiento del fiscal, y el fiscal y las defensas adhirieron a esa posición. Contesta ese argumento diciendo, por un lado, no es autónoma la figura del querellante y es por eso que no se le puede permitir formular cargos, pero además, y no quiero repetir las palabras exactas del fiscal porque no me saldría, pero la idea es que en realidad la Fiscalía no formuló cargos porque se trata de el delito que pretende formular la querella es un delito respecto del cual básicamente no hay elementos de prueba, no se puede proceder porque no se acreditó la autoría y eventual responsabilidad en el delito precedente, con lo cual no hay un problema de procedibilidad. Bien, vamos a descartar completamente el problema de procedibilidad al cual hace referencia la Fiscalía, porque eso sería materia de discusión frente a la autorización expresa de formular cargos. Si este tribunal decide, y es lo que va a hacer, en definitiva, adelanto la resolución, autorizar a la querella autónomamente a formular cargos, eso no quiere decir que los cargos van a ser automáticamente aceptados, sino que en todo caso deberá alegar qué pruebas, qué elementos tiene para sostener una acusación. Con lo cual, lo único que vamos a resolver en definitiva, o a dar fundamento de por qué, es la autorización o no de la querella para formular cargos por sí y sin el acompañamiento de la Fiscalía. En definitiva, y para que no queden dudas, el reconocimiento expreso y positivo del carácter autónomo de la querella.
todos conocemos, algunos lo hemos vivido, la historia de la reforma procesal en Neuquén de los últimos 12, 15 años a esta altura. No empezó con la discusión de este proyecto, sino que empezó 12 años antes. Muchas fueron las discusiones que hubo alrededor de diferentes posiciones y en particular acerca del reconocimiento de la figura del querellante en carácter autónomo o adhesivo. Esta es una discusión que se inicia cuando en el Código Procesal Penal de la Nación se acepta la incorporación del querellante y en la exposición de motivos del proyecto de ley, León Arlañán era el ministro de Justicia en esa época, y él eleva el proyecto reconociendo expresamente el carácter de adhesivo del querellante. A partir de ahí, muchas legislaciones provinciales readecuaron su legislación, entre ellas la provincia de Neuquén, con el viejo sistema de la ley 1677, y se aceptó la figura del querellante, y en principio era claramente adhesiva en los términos en los cuales estaba descripta. Es más, en particular había una norma en el Código Procesal anterior que directamente impedía una declaración de una condena si no había acusación del fiscal, por lo menos en la etapa del juicio correccional. No existía esa norma para el caso del juicio criminal, pero sí para el juicio correccional. La Corte Suprema, con una larga serie de fallos que culminaron con el fallo Santillán, interpretó de otra manera y le dio otro alcance a la figura del querellante. Años después se sanciona este código, y este código originalmente preveía expresamente, el artículo 51 transformaba la acción pública en acción privada en caso de que el fiscal decidiera no ejercer la persecución penal. Todos conocemos que dentro de la historia que vengo relatando hubo una solicitud, un proyecto, o como quiera sostenerse, que provino del Poder Ejecutivo directamente, pocos días antes de que se cerrara la discusión final del Código en la Comisión Interpoderes y pasara finalmente el Código al recinto. Y concretamente, desde el Ministerio de Seguridad se propuso una modificación de 120 y pico de artículos de lo que era el proyecto consensuado, que había llevado 12 años de discusión y que finalmente en pocos días iba a ser tratado primero en comisión y después en el recinto. Bueno, no se aceptó casi ninguna de esas modificaciones, salvo la derogación del artículo 51. El problema que todo sistema procesal es eso, es un sistema. No son normas aisladas, sino que tienen una lógica, una coherencia única. Con lo cual, el artículo 51 no era la única norma positiva que regulaba la función del querellante en el proceso, sino que hay una serie de otras normas que regulan la intervención del querellante que no fueron modificadas. Con lo cual, lo único que se logró al no incorporar el artículo 51 del proyecto fue dejar un código con relativa inconexidad, pero no cambió en absoluto el espíritu del código. Tal es así, es obvio que no hay ninguna norma expresa, como primer punto, que impida, que prohíba expresamente a la querella presentar acusación. En eso estamos todos de acuerdo. Lo que hay son interpretaciones de que, en definitiva, el fiscal es el titular de la acción penal en forma exclusiva, y sin embargo, cuando uno analiza las diferentes normas del Código, advierte, por ejemplo, que en todo el capítulo de impugnabilidad de las decisiones judiciales surge claramente que, primero, que hay diferencia en la posibilidad de impugnar entre la defensa y los acusadores, pero a su vez hay diferencia dentro de los acusadores. El querellante tiene más atribuciones para impugnar que el fiscal, o si se quiere, menos límites. Y hay otra norma, que es la que se ha discutido acá en particular. Bueno, ya mencionó la querella, el artículo que faculta
a la querella, en caso de que el fiscal desista de la acusación, a continuar con la acusación, en el caso de que haya vicios en la acusación que no sean subsanables, le permite a la querella mantener su acusación. La posibilidad, es decir, que el Código claramente trata en un pie de igualdad la acusación de la querella con la acusación de la Fiscalía, cuando dispone que debe haber una acusación penal única y no prioriza ninguna de las dos. Y en particular el ya mencionado artículo 132, el cual en su última parte dice, luego de que el archivo será revisable ante el superior jerárquico del fiscal. Si el último recurso también resulta negativo, es decir, si el superior jerárquico confirma el archivo, la víctima podrá presentar querella y pedir la revisión ante un juez. Y este es el artículo que da clave, que da luz, si se quiere, a que en realidad, por más que se hubiese derogado el artículo 51, no se logró de ninguna manera quitarle a la querella la característica de querellante autónomo. Porque, pensémoslo en estos términos, ¿cuál es el sentido de que la víctima recurra ante un juez porque el fiscal superior confirmó el archivo? Para pedirle que lo desarchive. Ahora, por imperio del artículo 120 de la Constitución y en función de los límites que estableció la Corte Suprema en el fallo Quiroga, respecto de que los jueces no pueden obligar a un fiscal a acusar en un caso específico y concreto contra una persona determinada, ¿qué sentido tiene reconocerle a la víctima la posibilidad de pedirle al juez que deje sin efecto la decisión del fiscal si no es habilitándola a que presente querella, que no es otra cosa que mantener una acusación, querellar a alguien, querellar en los términos y en el sentido de sostener una acusación en forma autónoma, porque por imperio del precedente Quiroga y del artículo 120 de la Constitución, el juez no puede obligar al fiscal a mantener una acusación contra una persona determinada desde que quedó bien clara la división de funciones entre quien acusa y quien juzga. En particular creo, quizá en esto haya alguna disparidad de criterio con mis colegas, pero en particular creo que esta interpretación viene incluso desde el fallo Santillán. Lo que ha dicho la Corte, según yo interpreto Santillán, básicamente es que es cierto que el legislador tiene la atribución de regular la figura del querellante y aceptarla o no aceptarla. Pero una vez que se acepta la intervención en el proceso como parte, tiene los mismos derechos y garantías, o los mismos derechos y obligaciones, mejor dicho, que cualquier parte en el proceso en los términos del artículo 18. De ahí que la acusación autónoma del querellante, en ese caso Santillán, era suficiente para lograr una condena. Ahora, lo que está diciendo la Corte es, si tiene el derecho y la prerrogativa de participar como cualquier parte, no tendría ningún sentido jurídico permitirle sostener una acusación, incluso la más grave que admite el Código Penal, como por ejemplo el pedido de una pena perpetua, si no se le permite sostener esa misma acusación desde el primer día. Con lo cual, esta interpretación, desde mi punto de vista política, de que en realidad, incluso hasta los términos que suelen utilizarse, el fiscal es el dueño de la acción en términos de propiedad privada. El fiscal, conforme la Constitución Nacional, se le atribuye una facultad que es la de ejercer la acción penal. Pero si decide no ejercerla y el legislador aceptó la intervención del querellante en el proceso, en los términos de Santillán del artículo 18 de la Constitución y en particular en la interpretación lógica que tiene el artículo 132 de nuestro Código, el querellante debe necesariamente ser adhesivo. No resiste ninguna lógica jurídica. Permitirle a un querellante sostenerse en juicio y pedir una pena perpetua, pero no permitirle formular cargos por esa pretendida pena perpetua que tiene derecho a reclamar cuando es aceptado y acompañado por el fiscal. Con lo cual, pareciera que el querellante en realidad está limitado por los deseos del fiscal. Va a poder llegar en la medida que el fiscal lo autorice. Y el Código no dice eso. Quien lo autoriza en los términos del artículo 132 es el juez, no el fiscal. ¿Quiere agregar algo, doctor?
¿El doctor? Bueno, muy bien. Yo solamente voy a agregar algo que por ahí no haya mencionado el doctor Repetto, y por ahí después el doctor Sbilin va a completar algo según su parecer. Bueno, lo primero es que, bueno, concuerdo con lo que dijo sobre la admisibilidad, pero sobre el tema de fondo, quiero destacar que además de lo que resolvimos con el doctor Repetto y con Martini, en ese caso Mercado que mencionó el querellante, han existido otros pronunciamientos, los cuales, bueno, ahora por la rapidez, digamos, no estoy en condiciones de decir los números, pero he integrado con el doctor Repetto también y con Rimaro, en otra oportunidad con Martini y con Sommer, hemos resuelto ya que tiene autonomía la querella particular. En algunos casos lo hemos hecho en forma indirecta, porque tal vez por ahí nos llegó el recurso de una querella que no había advertido eso y estaba en disconformidad con el tema del fiscal, y le hemos dicho, bueno, mire, es inadmisible, pero ¿por qué? Porque usted tiene la facultad para hacer formulación de cargo y no lo ha hecho. Pero en realidad la solución, lo que yo quiero transmitir, es que no es la primera vez que lo hacemos. En relación a lo que dice el código, a lo que leyó a lo que dijo el doctor Repetto sobre el 132, sobre que se quitó en algún momento en instancia legislativa la posibilidad de la conversión de la acción pública en privada y demás, lo que yo quiero decir es que, por supuesto que si la idea era quitar a la autonomía del querellante particular, tendrían que haber quitado también esto último del 132, porque de lo contrario, es verdad, sería una norma inconstitucional por la cual el juez está obligando al fiscal a investigar. Es decir, el doctor Sbilin en la deliberación agregó que más allá de que es verdad lo de Quiroga, nuestro propio código lo dice en el artículo 6. Es decir, el juez que estaría metiéndose en las cuestiones de la investigación. O sea, el artículo 6 dice que los jueces no pueden hacer eso, así como los fiscales no pueden introducirse en cuestiones jurisdiccionales. Pero, y en esto por ahí le contesto algo al fiscal. Es decir, Neuquén no puede quedar a contramano de no solamente de los códigos que tienen los mismos lineamientos que nosotros como Chubut y como Santa Fe, sino incluso del mismo Código Nacional, del mismo Código Mixto, de lo cual el doctor Repetto habló sobre cómo fue la incorporación del querellante, de Arlañén y demás. Y en ese sentido, no solamente el código acusatorio, que todavía no se puso en vigencia, regula, pero con mucha precisión, la conversión de la acción pública en privada, no solamente, como decía el proyecto INESIP Colegio de Abogados, cuando el fiscal, cuando el fiscal aplica el criterio de prudencia, sino que lo extiende también a otros casos. Pero pongamos que ese código todavía no está en vigencia, ¿no? Vayamos al código mixto, al que sí se está aplicando. Desde que en aquel fallo ya del año que quedó viejísimo, 2004, la Cámara la sala, en la Cámara de lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, que con el voto mayoritario de Brusone y Elber contra Dona, que era la minoría, dijo en Storchi que a Santillán había que darle la capacidad de rendimiento que se debía, que si en Santillán la Corte había dicho que si el fiscal se abstiene de acusar en el juicio, pero hay un querellante particular, o sea, queda habilitada y el tribunal puede condenar, o sea, dijo Brusone, quien puede lo más puede lo menos, es decir, si puede, si puede acusar en la etapa intermedia, con más razón va a poder impulsar y promover la investigación desde el principio. Storchi, como todos sabemos, fue confirmado en el año 2010 por la Cámara Nacional de Casación Penal. Pero no es solamente Storchi, no es solamente ese fallo de la Cámara, de esa sala del año 2010. Es toda la sala de la Cámara Nacional de Casación Penal, es decir, la Cámara que sigue en jerarquía a la Corte Suprema de Justicia. Yo menciono algunos casos, pero son todos. Por ejemplo, de la sala 3,
Cisneros, Javier Orlando y otros sobre el recurso de casación. Es un fallo del día 29 del 6 del 2014. Dicen ahí, el querellante se encuentra habilitado para impulsar la acción penal cuando no exista promoción de parte del Ministerio Público Fiscal de acuerdo a una interpretación de Santillán. Si el legislador le ha reconocido al querellante particular para actuar en defensa de sus derechos, está amparado por la garantía del debido proceso del artículo 18 de la Constitución Nacional, que asegura a todos los litigantes por igual el derecho a obtener una sentencia fundada previo juicio realizado en legal forma. La Sala 2 de la misma Cámara Nacional de Casación Penal, en el caso Baza, Gustavo, del día 23 del 11, bueno, este es del 2006, hace mención a Linares. Linares, que es un fallo del 2005 de otra sala distinta que la Sala 1. Ahí se dijo, de acuerdo a Santillán de la Corte Suprema, puede proseguirse con el avance de la etapa de juicio con el requerimiento de elevación del acusador particular. Con más razón resulta viable llevar a cabo la instrucción, ¿no?, sin la anuencia del fiscal, pues los intereses del imputado que podrían afectarse son sin duda de menor entidad. Puede el querellante impulsar el proceso en forma autónoma, puede impulsar los procedimientos desde el comienzo del asunto para obtener la elevación a juicio. Sorín, de la Sala 4, esta otra sala distinta, esto es de un fallo del 26 del 9 del 2011. Dice, mal podrían ser garantizados los derechos de la víctima si sus pretensiones no pueden ser oídas por un juez competente con anterioridad a la etapa de juicio, ya que es evidente que la conclusión del sumario en la etapa instructoria impide el análisis del debate, cercenándose de este modo y bajo el pretexto meramente formal la garantía aludida. La resolución que incluye dice que excluye al querellante fue aceptada, porque esto, bueno, era un fallo obviamente de la Cámara de lo Criminal de la Capital Federal, fue aceptada desconociendo abundante doctrina y jurisprudencia en sentido contrario a lo decidido, desacierto jurídico asimilable a la arbitrariedad, ¿no? Entonces, si tenemos esto en el orden nacional con el código mixto ya viejo pero que se está aplicando, si tenemos que el código nacional, o sea, el código que está sancionado, que va a empezar a aplicarse en algún momento, recepta la participación, la autonomía del querellante, es decir, no podemos nosotros ir en contramano, máxime cuando no está prohibido. Es verdad que se quitó ese artículo, pero de la lectura de los otros artículos que mencionó el doctor Repetto, y digo, de una interpretación adecuada de este artículo 132, queda claro que, digamos, el querellante tiene habilitada la autonomía, ¿no? Con relación la cuestión en la doctrina, realmente, bueno, hay autores con mucha autoridad, como Daniel Pastor, por ejemplo, que, bueno, no quiere saber nada con el querellante, pero bueno, la legislación ha ido para otro lado. Es decir, en realidad ahora lo que se puede discutir, en todo caso, es cuál es la extensión de los derechos de la querella, y en este sentido, a mí, esta es una opinión personal, que de todas maneras la solución sigue siendo la misma que la que empezó el doctor Repetto. En ese sentido, nuestro código, bien leído, adopta una posición intermedia. No dice, digamos, que el legislador, que el imputado después, cuando llegue el juicio, se va a encontrar con 500 acusadores. Dice acusación única, y acusación única es un solo acusador. Eso, bien entendido, significa que los casos en los cuales el querellante o la víctima va a llegar generalmente al juicio, va a ser aquellos casos que el fiscal no quiere investigar, como en este caso. El fiscal no quiere investigar eso, y yo no, por ahí yo lo escuché al fiscal, pero yo digo que la formulación de cargo no hay que tener una certeza, o sea, no es que tengo que tener todo sabido, a ver quién es y demás. La formulación de cargo no se requiere certeza, o sea, si no es verosímil lo que está diciendo el discurso del querellante, bueno, como dijo Repetto, cuando sea la formulación de cargo se verá, pero ya de antemano no querer hacerlo,
de antemano no querer hacerlo, hace nacer el derecho de quien sí cree que hay elementos como para investigar. En aquellos casos en los cuales el fiscal no quiere investigar, por ejemplo, qué pasa en los lugares, en los centros de detención, y sí quiere hacerlo el familiar del preso, digamos, que está siendo lesionado y demás, bueno, que lo haga la querella, que lo haga la querella. ¿Se perjudica el imputado? No, no se perjudica, porque, bueno, vuelvo a repetir, a más tardar en la etapa intermedia, el juez va a determinar cuál es el caso y quién es el acusador que va a llegar al juicio, ¿no? Los criterios, bueno, los va a aplicar el juez en esa instancia, y ahí es donde va a tener prevalencia, ahí es donde va a contar a ver cuál es la política criminal del fiscal, qué es lo que el fiscal quiere investigar, y ahí va a contar también la posición de la querella o de la víctima, o como se le llame, pero en realidad no va a haber afectación al derecho de los imputados. Yo con esto finalizo y digo además que en relación a la primera parte, que bueno, que hicieron mención los defensores, también el fiscal, sobre lo que primero resolvió el doctor Muñoz, yo creo que asiste razón a la querella en el sentido que ya se había constituido en querellante, de manera tal que la pretensión era formular cargo, digamos, no tenía ninguna entidad exigirle que también fuera al juez de garantía a buscar la revisión de ese archivo, por lo cual ya se había constituido un querellante, es obvio que la pretensión era formular cargos. Bueno, eso sería todo lo que yo tengo para decir. Muy brevemente. Simplemente quiero señalar que mi decisión parte de una interpretación únicamente sistemática del código. Hay dos interpretaciones posibles del 132. La interpretación, como ya lo sostuvieron mis colegas, que es el juez quien puede decir frente a la revisión del archivo dispuesto por el fiscal jefe o la convalidación del archivo, el juez podría en ese caso revocar y mandar al fiscal a investigar. Esto es una interpretación no solo inconstitucional, sino que es una interpretación que choca contra la sistemática misma del Código. El artículo 6 justamente prohíbe al juez cualquier acto que implique realizar actos de investigación. Esto no es un acto de investigación, pero sí es ordenar investigar, es decir, es aún peor. Sin perjuicio que en la práctica ordenar investigar a alguien que dice que no tiene elementos de convicción para seguir investigando y no hay posibilidad de seguir investigando, no tendría mucho sentido. Respecto, una sola aclaración respecto de Santillán, creo que no es necesario siquiera para resolver esta cuestión, porque creo que es una cuestión de interpretación solamente sistemática. Cuando el código en 132 dice que se puede presentar querella, esto implica, ante el camino inconstitucional vedado de la otra interpretación, la necesidad de permitir a un querellante, justamente, en ese caso, formular cargos. Santillán, una interpretación posible es esa, pero no creo que sea la interpretación necesaria esa. Hay distintas interpretaciones sobre Santillán, razón por la cual creo que no es totalmente atinente a la decisión del caso. Y respecto de una sola cuestión más, esto vinculado con la privatización de la acción y la posibilidad de que los procesos penales crezcan en volumen y los querellantes vayan por sobre cualquier criterio racional, simplemente quiero señalar que un querellante va a ir hasta donde un juez le permita ir. Si un fiscal entiende, como en este caso, según nos ha expresado el doctor Obeid, y ha realizado determinadas pericias y entiende que con estas pruebas periciales no tiene elementos para atribuir un hecho a ninguna persona, lo que sería algo así como que no habría causa probable para una imputación por una formulación de cargo, justamente el código lo que permite es que si un querellante cree que sí existen esos elementos, que los presente ante un juez de garantías, quien le podrá decir, mire, existe causa y existen elementos de convicción suficientes, o causa probable en términos por ahí de estándar para poder atribuir un hecho,
y tiene 4 meses para llevar adelante una investigación. Por eso creo que esto de la privatización, que tanto ruido puede hacer en principio, el querellante no es que hace lo que quiere, sino que el querellante puede hacer lo que un juez le permite de acuerdo con los elementos de convicción que tenga en cada etapa del proceso. Simplemente esas aclaraciones quería hacer. Bien. Una última reflexión, en definitiva, insisto, esto es quizá lo que surge del fallo de Santillán, pero no viene al caso polemizar. Lo que interesa es que si el código faculta a una parte a intervenir como parte, no tiene sentido que después se ignore olímpicamente las mismas facultades que el código le reconoce. O se es parte o no se es parte. No tiene sentido que haya términos intermedios, que en definitiva es lo que estamos resolviendo. En función de todo lo dicho, y conforme a los argumentos expuestos, el tribunal por unanimidad resuelve, en primer término, declarar la admisibilidad del recurso interpuesto por la querella. En segundo lugar, revocar la decisión adoptada por el juez de garantías Marcelo Muñoz en la audiencia llevada a cabo el día 8 de agosto del corriente año. Y en consecuencia, reconocer el derecho al querellante de formular cargos sin perjuicio del devenir que estos puedan luego tener en la audiencia que corresponda, que serán aceptados o no en función de las pruebas que logre presentar y lo que decide el juez en consecuencia. Y por último, sin costas. Eso es todo. Buen día. Por gravedad institucional. Hace reserva la defensa también. Recurso extraordinario y federal.